¿Qué tal? Feliz viernes para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Crismar Lujano presente, equipo ya listo para empezar a analizar los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos con titulares. Revolución dentro de la revolución en Venezuela. El gobierno bolivariano mantiene en el centro de sus políticas públicas al ser humano. Presidente Nicolás Maduro realizó balance del sistema de bonos de hogares de la patria. Y hoy en nuestra arista económica vamos a analizar el desempeño de crecimiento de la Alianza Pacífico. Theresa May, la primera ministra británica, se reúne con la canciller alemana Angela Merkel para rendir cuentas sobre el divorcio del Reino Unido y la Unión Europea. En una jornada de trabajo con los vicepresidentes sectoriales, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro realizó un balance del último trimestre sobre el sistema de bonos otorgados a través del Carnet de la Patria como apoyo económico para las familias del país. El presidente venezolano anunció que este fin de semana se iniciará el proceso de supervisión del programa social Hogares de la Patria a fin de actualizar la data y en este sentido ampliar el alcance de los beneficios para más ciudadanos. De momento se han registrado 5 millones de familias y también a la fecha ya se ha logrado ese apoyo económico a 1.012.500 hogares, de la meta mínima de esos 4 millones de hogares, o que es lo mismo, de 16.500.000 carnetizados a través del Carnet de la Patria. Se redoblan entonces los esfuerzos en materia pública y social. El presidente además recordó la escala en la que serán distribuidos estos recursos con adjudicación según la cantidad de miembros de cada familia a partir de 2 integrantes con desembolso de 320.000 bolívares mensuales, un monto que se eleva sucesivamente hasta aquellos hogares conformados hasta por 10 personas y que obtendrán en ese caso 1.680.000 bolívares cada mes de forma ininterrumpida. La próxima semana voy a entregar la vivienda número 2 millones, cumpliendo la meta de la gran misión Vivienda Venezuela que puso el comandante Chávez en abril del año 2011. La primera meta. De aquí arrancamos a la meta siguiente de 3 millones de viviendas. Ahí está, se siguen entonces cumpliendo ya esas metas a corto y largo plazo porque sumado el apoyo económico como medida de protección social, el objetivo del gobierno bolivariano se mantiene sobre esa premisa de renovación y de mejora de las misiones y de las grandes misiones socialistas en un proceso de integración y sistematización a través del Carnet de la Patria. El fin último, ampliar la base de distribución justa y eficiente de los recursos nacionales para así lograr que lleguen a un mayor rango de hogares y familias también según sus necesidades. De inmediato, continuamos con noticias de Venezuela porque con miras a consolidar ese modelo postpetrolero y asegurar fuentes de divisas para el país en medio además de este bloqueo financiero internacional por parte de Estados Unidos y aliados, Venezuela expone sus bondades económicas al mundo. Leemos de inmediato la siguiente nota del portal digital del Mundo Economía y Negocios. Ministro de Comercio Exterior inició gira para promover exportaciones. El titular de la cartera ministerial, José Vielma Mora, informó que este viernes inició una gira internacional por África y Europa para promocionar a los empresarios e industriales el potencial de Venezuela. Indicó que se coordinan con las embajadas la colocación de los productos venezolanos frontera afuera. Se trata entonces de una gira planificada que comprende la visita a países como Angola, Etiopía y Egipto, donde se llevará el portafolio de 104 empresas venezolanas. Entre los productos priorizados para la inversión y exportación están los del área textil, los de la agroindustria, el café, cacao, también el aceite de pescado, las aceitunas,
Asimismo, el ministro venezolano, en entrevista concedida a una radioemisora privada, anunció la llegada a Venezuela de un grupo de integrantes de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, quienes conocerán estos proyectos industriales del país entre el 5 y el 9 de marzo próximo. Justamente horas antes de iniciar la gira internacional para consolidar la exportación venezolana, el ministro para el Comercio Exterior e Inversión Internacional compartió los siguientes mensajes a través de su cuenta en la red social Twitter. Recibimos proyecto de inversión por Andalucía, Investment, empresarios venezolanos con capital extranjero que quieren invertir de 8 a 10 millones de dólares en sector agroindustrial, específicamente papas congeladas para el mercado nacional y exportar hacia Latinoamérica y el Caribe. Mientras tanto, en un segundo mensaje también decía: recibimos carta de intención de la empresa polaca Sowianek para compra de 150.000 toneladas por mes de carbón mineral. Esto demuestra la confianza que nuestro país está generando la Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva. Fíjense en esto, Bolivia sigue siendo en América Latina el mejor ejemplo de cómo fortalecer la soberanía económica en sectores tan fundamentales y estratégicos como lo son la agricultura y la energía. Este viernes, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior informaba que el país se convirtió en los últimos 10 años en un exportador neto de cereales, generando ingresos por 1.028 millones de dólares. El gerente general del Instituto, Gary Rodríguez, también dijo que en la campaña agrícola de 2016 y 2017, pues el país produjo 2.2 millones de toneladas de cereales, de las cuales 926.000 fueron de maíz, 603.000 de sorgo, también hubo arroz, quinoa, entre otros cereales, siendo sus principales compradores Estados Unidos, Francia, Holanda y Canadá, de las cuales 926.000, pues decíamos, eran de esto. Asimismo, el Estado plurinacional, aparte de convertirse en una potencia agroalimentaria, está en vías de desarrollar y administrar de forma soberana los grandes yacimientos de litio para la exportación y producción de baterías, en los cuales se prevé un monto inicial de inversión de 1.000 millones de dólares. El Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay publicaba también las últimas cifras del desempleo de este país, que promedia 7,9% durante 2017, una décima por encima de lo que fue registrado en el año 2016. De acuerdo al Instituto Oficial, la leve alza en la desocupación responde a las bajas de medio punto cada una, tanto en la demanda de trabajo, ubicada en 57,9%, como en la oferta de trabajo, situada en 62,9%. La encuesta detalló que en Montevideo, la capital uruguaya, la desocupación se calculó en 8,2%, mientras que en el resto del país se estimó en 7,7%. A nivel nacional, el cierre de 2017, el desempleo se situó en 6,9 puntos porcentuales, una cifra que, a pesar de estar por debajo del 7,8 registrado en noviembre, aporta un dato llamativo, y es que tras registrar mínimos históricos en los últimos 2 años, la desocupación mostró una tendencia ascendente que tuvo su máxima marca en marzo de 2017, cuando alcanzó el 9%. Justamente el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, reconocía en ese entonces que era una cifra que pega, duele y preocupa. Momento de la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, en nuestro segmento de análisis, estaremos revisando el desempeño económico de las economías que conforman la Alianza Pacífico.
desempeño económico de los países que conforman la Alianza Pacífico en 2017 dejó mucho que desear. Caída de la producción industrial en paralelo a los cambios en la composición de la demanda a través de esa deslocalización de algunos sectores industriales. El resultado, la ralentización en los niveles de crecimiento del PIB. Vamos a revisar algunos números a propósito de hecho. Del bloque, Chile fue el que menos creció, 1,6%, le sigue de cerca Colombia, que si bien avanzó a 1,8% en 2017, se trata del menor dinamismo registrado desde la crisis financiera internacional. Por su parte, México y Perú, con 2,2 y 2,5% respectivamente, registraron ambos el menor avance de actividades en los últimos 4 años. Si promediamos, tenemos que los 4 países juntos solo crecieron 2 puntos en 2017, el peor registro de este bloque en los últimos 8 años. Y es que la Alianza Pacífico es el ejemplo latinoamericano preciso de ese proceso de desindustrialización o reprimarización económica, un proceso destructivo del mercado interno que es potenciado con una apertura comercial indiscriminada y exponencialmente importadora. La pregunta es, ¿por qué sucede ello? Colombia, Chile, México y Perú son buen ejemplo del proceso de desindustrialización en América Latina. Cada uno tiene sus particularidades y efectos dispares, pero una cosa en común: su membresía dentro de la Alianza Pacífico. Las economías de los 4 sobreviven entre un excesivo aumento de la actividad extractiva de sus recursos naturales, que como resultado les ha vuelto dependientes de las cotizaciones de los commodities en los mercados financieros. Al mismo tiempo, la competitividad de su tejido industrial es y ha sido incapaz de cubrir la demanda interna, causa y consecuencia de la mera venta de productos sin valor agregado y del endeudamiento externo a base de importar. La destrucción de la actividad fabril dentro de la Alianza Pacífico tiene que ver con el llamado regionalismo abierto, una propuesta por la cual se ha hecho creer que las economías abiertas favorecen la competitividad de los sectores potencialmente exportadores y que los proyectos de integración tienen una dinámica productiva intrabloque. Sin embargo, a la fecha, se ha demostrado que con esta visión ninguna economía de la Alianza ha podido mirar más allá de sus narices. En la praxis, la Alianza Pacífico no ha conseguido enfocarse en dinámicas diferentes a las de extracción minera y petrolera, que siguen siendo principales motores de las 4 economías del bloque, y tampoco ha podido orientarse hacia la producción e intercambio de bienes con valor agregado. Un componente potenciador de esta realidad es el circuito de relaciones comerciales asimétricas que cada país de la AP, en conjunto y por separado, sostiene con Estados Unidos y la Unión Europea. Esto les ha llevado a estar condicionadas bajo un dogma neoliberal que les impide actuar y desarrollar sus potencialidades en un proyecto económico integrador y de beneficios internos para sus poblaciones. La reprimarización de las economías de la AP ha generado poco empleo y con retrocesos en los salarios reales, configurando una distribución regresiva del ingreso. Pero además, las limitadas perspectivas de inversión desvían los activos hacia la especulación financiera. Es así como mientras los países AP no implementan políticas para fortalecer el mercado interno, se priorizan los intereses empresariales como actores financieros desde compañías de seguros y bancos alejados de la economía real, productiva y social. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el sector manufacturero de Colombia decreció 1,5% en el primer semestre de 2017. De los 24 sectores que componen la industria manufacturera, 17 registraron caídas significativas de la actividad económica, equivalentes al 70% del total. Se destacan el impresionante derrumbe de la fabricación de equipos de transporte, metalurgia y textiles. Las razones de fondo que explican la desindustrialización en Colombia tienen que ver con fallas estructurales de la política pública, entre las cuales sobresalen la ausencia de preparación del aparato productivo para enfrentar la apertura económica y los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Para 2015, el peso de la industria manufacturera de Chile equivalía a solo el 10% del PIB nacional, un porcentaje que ha seguido disminuyendo y profundizándose en tanto, mientras el país apenas creció 0,5%
0.5% en la primera mitad de 2017, siendo el peor registro desde 2009. La producción industrial crece a tasa cero. En el último sexenio, la industria local de México ha perdido 6 puntos porcentuales en su peso dentro de la economía nacional. Si para 2012 las actividades del sector manufacturero representaban el 35.8% del PIB, para 2016 ya solo contribuían con menos del 29%. En términos nominales, también se puede ver cómo el peso de la industria nacional ha disminuido al haber pasado de un valor de 5.477 billones de pesos en el primer trimestre de 2002 a 5.442 billones de pesos en el primer trimestre de 2016. Desde 2013, el sector manufactura de Perú ha sufrido una contracción de 7.4% y en el 2016 alcanzó su peor participación en la producción nacional en 6 décadas, al representar solo el 12.9% del PIB nacional, cuando el promedio es de 16 puntos. Uno de los aspectos más preocupantes de la crisis sectorial es que de 7.664 empresas exportadoras de productos no tradicionales que había en el 2012, Perú ha pasado a registrar 5.997 a noviembre de 2016. Esto significa una reducción de 1.667 empresas, equivalente a la destrucción del 21% de la industria nacional. Los 4 países miembros de la Alianza del Pacífico sostienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, una condición que les ha dificultado emerger como bloque propio y establecer cambios cuantitativos y cualitativos en materia de integración regional. Y es que hasta ahora los TLC no se han traducido en mejoras económicas que, junto a escasas políticas sociales, han empeorado el panorama. En México, la desigualdad parece no ceder y en las últimas 2 décadas los niveles de ingreso del país han aumentado la pobreza, mientras los millonarios han incrementado sus fortunas. 43.6% de la población vive en pobreza y el 1% más rico acumula el 21% de la riqueza del país. Chile exhibe un escenario de inequidad y concentración extrema de la riqueza, de ahí que sea el país con más desigualdad de la OCDE, donde el 10% de las familias más ricas tienen un ingreso de 27 veces superior al 10% más pobre. Así las cosas entonces en ese comercio intrabloque de lo que significa la Alianza Pacífico. Segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos hablando de esa rendición de cuentas sobre el Brexit de Theresa May a Angela Merkel. Estamos de vuelta en Impacto Económico para nuestro recorrido 360. Iniciamos hablando de ese polémico Brexit, porque la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, llegó este viernes a Berlín para reunirse con la canciller alemana, Angela Merkel, en el marco de esas negociaciones por el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Este encuentro se produce tras el reciente comienzo de esa segunda fase de las conversaciones sobre este Brexit, que incluye las relaciones o las futuras relaciones comerciales entre ambos bloques. El encuentro entre May y Merkel se produce en momentos de inquietud por parte de los líderes de los países de la Unión Europea ante la falta de claridad de Londres sobre la relación que quiere con la Unión Europea, incluida la comercial, tras el Brexit. La canciller alemana afirmó que la posición de Berlín no ha cambiado. Lamenta el Brexit, pero trabajará por unas negociaciones constructivas que permitan una relación política y económica estrecha tras la salida del Reino Unido del bloque. Desde su punto de vista, es importante que los 27 socios restantes del bloque permanezcan juntos en las negociaciones con Londres y que se mantengan los plazos fijados. Por supuesto, no cambiamos nuestra posición básica con respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Lamentamos esto, pero queremos liderar las negociaciones de una manera que nos permita continuar teniendo una relación constructiva y estrecha con el Reino Unido después del Brexit. Tanto económica como políticamente, ese fue nuestro principio rector cuando discutimos la salida del Reino Unido y el período de transición. Las cuestiones de las pautas para las relaciones futuras estarán sobre la mesa y para Alemania es importante que actuemos juntos, como los 27 países futuros de la Unión Europea. Mientras que, al mismo tiempo, las conversaciones bilaterales desempeñan un papel importante en esta fase. Preguntada al respecto, Merkel indicó que no está frustrada, pero sí tiene curiosidad por conocer cómo imagina el Reino Unido esa alianza comercial con la Unión Europea una vez que abandone el bloque. Las autoridades alemanas consideran que fracasar a la hora de llegar a un acuerdo con Londres antes de que se produzca el Brexit en marzo de 2019 tendrá graves consecuencias para Reino Unido y para el resto del bloque comunitario. Y por su parte, el jefe negociador de la Unión Europea por el Brexit, Michael Barnier, pidió también este viernes al gobierno del Reino Unido claridad sobre cómo desean abandonar la Unión Europea. Pero las negociaciones extraordinariamente complejas a la fecha deben concluir este otoño para dar tiempo así a los parlamentos de las naciones de la UE a ratificar lo que sea que lleguen a acordar. Estamos abiertos a una asociación en materia de seguridad y defensa. Pero es importante que ellos digan si tendremos un acuerdo de libre comercio en el que trabajaremos o no. Seguimos la discusión en Londres sobre otras opciones, como una sola zona de libre comercio. Pero queremos claridad y esperamos que esta claridad tome medidas concretas, ya que nos estamos quedando sin tiempo. Así finalizamos esta emisión de Impacto Económico. También llegamos al fin de semana. Esperando que lo disfrute, también les dejo nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta el lunes. Chao, chao.